El siglo XX es considerado por muchos historiadores como el siglo de las guerras. Si la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de 1900 con unos 10 millones de muertos, pronto se convirtió en un simple aperitivo en comparación con lo que estaba por venir. Las atrocidades cometidas por todos los bandos beligerantes durante la Segunda Guerra Mundial deberían haber saciado la sed de sangre de la humanidad por un tiempo, pero el mundo se encontró con un nuevo enfrentamiento. La Guerra Fría agruparía más de una docena de conflictos armados en el marco de un choque ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la derrota de las fuerzas del Eje en 1945, las dos superpotencias principalmente responsables de la victoria sufrieron un rápido enfriamiento en sus relaciones. El modelo capitalista liberal estadounidense y el modelo comunista soviético no eran solo contrarios, sino que eran incompatibles. Sin embargo, la posesión de armas nucleares por parte de ambos lados y la destrucción que podría provocar un enfrentamiento abierto entre ellos hicieron que su estrategia virase hacia la contención y se valieron de países satélite y zonas de influencia para resolver sus diferencias. Hubo eventos de suma complejidad, pero nunca se declararon enemigos oficiales. En 1945, cae Hitler y el enemigo común que tenían ya no existe. Las potencias se separan, ya no tienen una alianza. Esa distancia trajo una tensión constante. Las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética se hicieron patentes después de la Segunda Guerra Mundial. Tenían visiones distintas y contradictorias. Tenían modelos económicos muy diferentes, visiones políticas también muy distintas. Las potencias que piensan distinto jamás van a negociar, son divergentes, contrapuestas, están en constante pugna. Por eso se generó un debate para defender a la Unión Soviética y a Estados Unidos. En defensa de la Unión Soviética, hay que aclarar que estaban completamente convencidos de que el socialismo vencería. Su primer movimiento fue realizar una campaña muy fuerte contra los norteamericanos, la campaña del terror, que declaraba a los estadounidenses antipacíficos y antidemocráticos. Ellos sí creían en la educación, promovían la cultura, el arte y el teatro como actividades importantes. Los soviéticos aspiraban a influir a todo el mundo, llegar hasta cada último rincón de la sociedad. La Unión Soviética viola el Tratado de Yalta, pero lo hace para poder ganar a la cotizada Polonia. En 1949 crea la primera bomba atómica. La lanzan durante un entrenamiento militar para que todo el mundo se entere. Durante la Revolución China, Mao se encuentra con Stalin para combatir a los aliados de Japón, una alianza muy importante. La Unión Soviética, en un estratégico movimiento, bloquea a Berlín Oriental y así evita la influencia norteamericana. En 1957 se convierte el primero en enviar un satélite al espacio que pudiera orbitar la Tierra, comenzando así la carrera espacial, mostrándose así superior a Estados Unidos en aspectos tecnológicos. Más tarde, en 1959, logra unirse a Cuba, lo cual fue muy importante porque estaban muy cercanos a Estados Unidos. Es una gran fuerte azucarera y hasta el 59 era parte del gobierno influenciado por Estados Unidos. Estados Unidos decide bombardear el lado comunista de Vietnam y pierde. Subestiman a los vietnamitas que combaten con la guerra de guerrillas y les ganan. Y finalmente Estados Unidos ya no estaba en condiciones de seguir en guerra. La Unión Soviética lo supera ideológicamente y materialmente. Estados Unidos aprovecha la revolución armada de la Unión Soviética para etiquetarla de agresiva. Los acusaban a través de la propaganda, diciendo que el comunismo promovía una educación adoctrinadora. Estados Unidos sí creía en la democracia y eso lo diferenciaba de la Unión Soviética. Para poder acabar con el comunismo, crean la doctrina Truman y el Plan Marshall, que consistía en inyectar dinero a los países pobres y así evitar el comunismo. La Unión Soviética, para defenderse, divide Europa en dos y causa desigualdad. Los norteamericanos potencian la economía de Alemania.
envían comida, agua y ayuda en general. Así, Berlín Oriental vivía en la pobreza y Berlín Occidental era próspero. A diferencia de Stalin, que logró que Polonia del Oeste mejorara con gran desarrollo y la Polonia del Este fuera pobre y sin desarrollo. Durante la crisis de los misiles, es claro que la culpa es de la Unión Soviética, la culpa de que se haya perdido la paz que se había conseguido hasta el momento. Luego de la guerra, la Unión Soviética logró que la pobreza extrema se impregnara en Cuba hasta el día de hoy. En el 79, la Unión Soviética, que había ganado bastante terreno, tiene un traspié. Inicia una guerra en contra de Afganistán y pierde el terreno que es ganado por Reagan de parte de Estados Unidos. El presidente Reagan aprovecha que ya nadie tiene fe ni cree en la Unión Soviética y los declara el imperio del mal. Y así levanta a Estados Unidos, que estaba en el suelo. Tuerce a la Unión Soviética, crea la doctrina Reagan, donde por todos los medios había que desaparecer a los soviéticos en los países tercermundistas. Los cambios en la política exterior causan que Estados Unidos crezca. Finalmente, Estados Unidos vence a la Unión Soviética al ella establecer un libre mercado de la economía rusa, algo en lo que estaban completamente en contra. Un gran logro para Estados Unidos. Finalmente, George Bush padre gana la Guerra Fría y el conflicto finaliza. I got the news, everybody's gonna rock tonight.